Vamos a escuchar la conversación que mantuvimos con Alberto Aguilera y el coordinador, que es el coordinador de la red de vecinos Manzana 66, y con Roberto Orden, que es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, magíster en gerontología social de la Universidad Autónoma de Madrid, ex trabajador del PAMI, institución en la que fue primer jefe de su departamento de coordinación sociosanitaria y también fue colaborador ad honorem del doctor Eugenio Semino, que es el defensor de la tercera edad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capacitador y promotor de la primera cooperativa de cuidados para personas mayores con sede en Corrientes Capital y coautor del primer manual de cuidadores del PAMI. Todo esto dejó una larga conversación que mantuvimos tanto con él como con el coordinador de la red de vecinos Manzana 66, Alberto Aguilera. Vamos a escucharlo ya. Albert, te cedo la palabra para arrancar, si querés. Sí, bueno, yo este es un tema que siempre nos importó a la gente de Manzana. Acordate que tenemos el proyecto AM, proyecto Adultos Mayor. En estos momentos estamos con muchos problemas de atención a los adultos mayores en turnos. Es más, hay un desbande de gente que se atendía en el español, que ahora van por ahí al clínicas o el Hospital Ramos Mejía. Hay problemas para sacar certificado de discapacidad, hay problemas con los remedios. Eh, Nosotros conseguimos hace unos días, conseguimos unas cajas de remedios que las íbamos a llevar a la iglesia y no llegamos directamente, la entregamos acá en el barrio porque hay una necesidad de la gente que no está consumiendo los remedios que tendría que consumir porque no puede pagarlos. Eh, Hay mala atención por todos lados, hay complicaciones con el tema de las redes, todo lo tenés que hacer por redes, los adultos mayores les está costando mucho adaptarse. Eh, yo quisiera que Roberto por ahí nos cuente cuáles son los problemas más fuertes que hay con adultos mayores, ¿no? Sí, ante todo, agradecer esta excelente oportunidad para quienes venimos transitando un poco y sosteniendo los trapos del tema de los derechos humanos de las personas mayores, quizás de un modo más rimbombante, un geroactivismo del sur, ¿no es así? Entonces, Ujú. muchísimas gracias, siempre es una oportunidad para nosotros. Y también un reconocimiento particular, no es para que ahora no discutamos, todo lo contrario, habilita la discusión con esta persona que admiro, que es Alberto Aguilera, que sin riesgo de equivocarme, yo lo pondría en aquel sitio de los imprescindibles. Y yo no soy de tirar flores, ¿no? Aclarado eso, el agradecimiento un poco al promotor y a quien lleva adelante este espacio y este reconocimiento también al compañero, donde hemos interactuado sobre todo sobre una serie de iniciativas. Bueno, acá ustedes saben que una de mis profesiones es ser psicólogo, ¿no? Pero tomo la palabra, yo siempre como psicólogo escucho las palabras, ¿no? Alberto bien señalaba, está plagado de problemas y parece que todo se tiene que resolver por las redes. Yo creo que estamos también ante una serie de narrativas que en otra época decíamos los discursos dominantes, ¿no? A propósito de lo que sería envejecer, el buen envejecer, una serie de declaraciones que parafrasean recomendaciones eh, internacionales, ¿no? El envejecimiento saludable de la Organización Mundial de la Salud, los gerontólogos, los geriatras, los psicogeriatras que se la pasan haciendo cursos, ¿no es así? Pero la realidad es un poco lo que nos estaría fijando esta situación. Entonces, lo que primero quiero aclarar
es que no son palabras malditas, ni problemas, ni redes. Todo es lo mismo que inteligencia artificial, ¿no es así? Nosotros no vamos a caer en aquello que los viejos revolucionarios decían, primero los anarquistas que querían romper las máquinas y después los revolucionarios argelinos que querían, como Frank Fanon decía, romper las radiotransitores. Nosotros no queremos romper las redes, es más, las queremos cultivar, estimados amigos. Lo que pasa, cuáles son las redes dominantes y qué estamos escuchando en las redes. Estamos escuchando situaciones que nos hablan de soles que o bien nunca nacieron o bien estallaron hace millones de años. Soles que no tienen nada que ver con nuestra realidad. Y cuando hablo de problemas, y bien habla y es un trajinador respecto a los problemas barriales, me consta porque lo veo, Alberto recorriendo el barrio, y yo creo que esto es muy pertinente, que él también está, porque quiero compartir conceptos, si me dejan en algún momento, de los mapas participativos, que es lo que este compañero y muchos otros están y estamos haciendo. Mapas de los problemas. ¿Quiénes fijan la agenda? Esta sería la primer preocupación que tiro sobre la mesa. Entonces, el problema es cuáles son los problemas. Y no es un juego discursivo o tonto que podría plantear algún psicólogo haciendo el psicoanalista, tratando de ver qué piensan o oficiando como en una especie de test proyectivo hacia los otros. El problema que tenemos es que definimos a partir de esas narrativas que no nos queremos despertar para sentir la necesidad de salirnos del sueño embrutecedor en que nos sume esta situación, y no solo el colectivo de mayores, sino muchos otros colectivos, porque acá no se trata de ser corporativo con el tema de los y las mayores. Entonces, cuando digo que tenemos que definir los problemas, no estamos diciendo que los vamos a definir los profesionales en los congresos, ¿no? Vamos a discutir un caso clínico, ¿no? Vamos a hacer muchos cursos, ¿no? Que dan renombre y aparte guita a algunos dispositivos, ¿no es así? También dentro de la academia, también dentro de la academia. No, nosotros queremos saber cuáles son los problemas de los mayores, en qué situación, estimados amigos, en la situación de esta economía en crisis, en la situación del desempleo galopante, en la situación de la inflación, en la situación del abrumador cambio en los modos de comunicación y en particular en las nuevas metodologías de trabajo. Estamos hablando también de la lesión, del daño al medio ambiente. Entonces, ¿cómo yo voy a empezar definiendo por un pedacito la necesidad de ver cómo interactúa la totalidad con el pedacito de las personas mayores? Y esto es el pensamiento complejo, mis amigos. Y el pensamiento complejo no puede quedar en manos de los escribas, no puede quedar en manos de los intelectuales, ¿no? Nosotros venimos, sobre todo los que hemos transitado alguna tradición de izquierda, de un cierto iluminismo. Nosotros tenemos la justa y acá gana el proletario. No, no nos sirve ese iluminismo. Entonces, lo que yo les propongo es que nuestros problemas, discutir desde allí, nuestro pequeño o gran lugar en el mundo, que tiende a crecer por el envejecimiento exponencial que sufren las sociedades, tiene que estar relacionado con estas situaciones. Si no, estamos equivocados. Entonces, ahí, en esa relación de interdefinición, que no es lo mismo que interrelación, tenemos que empezar a describir los problemas con ustedes,
por ejemplo, yo no les voy a bajar del cielo lo que yo creo que son los problemas de nosotros, los adultos mayores, porque de a paso les aclaro que primero estoy acá, y esto ya lo vengo, y Alberto lo sabe, diciendo desde hace varios años, incluso cuando estaba en actividad en el PAMI, cuando iba a los congresos, yo me declaro como adulto mayor. Y entre otras cosas, supuestamente tuve la suerte de capacitarme y de estar muchos años en PAMI y también de ser muy crítico del PAMI. Entonces, yo creo que nosotros podemos hablar de alguno de los problemas porque hace falta que ustedes los otros y que sobre todo lo que en gerontología crítica llamamos las voces perdidas, que son las voces de los propios mayores, que yo no puedo concentrar, pero yo puedo hacer alusión a esa situación de invisibilización, pueden definir como problema. Y ahí empiezo a juntarme con aquello que Alberto bien comenzó a describir. La falta de atención y la falta de calidad. ¿Qué significa? En gerontología, geriatría, la calidad de atención al adulto mayor, tengo en off mi perra, discúlpenme, tiene que ver con mi cotidianeidad y mis condiciones de hombre de a pie, ¿no es así? Y de hombre en familia. De alguna forma, esa calidad de atención tiene que ver con una atención integral, integrada, progresiva y continua. Léase, no es integral, no es integrada, no es progresiva según las patologías que vayan apareciendo y no es continua. Estamos ante malas noticias. ¿Quieren más malas noticias? Esto se viene prolongando desde hace mucho tiempo. No es solo este gobierno, que es muy especial, por supuesto, este gobierno, ¿no es así? Desde el homo economicus, ¿no es así? El hombre económico como abierto a esa sola dimensión. No, señores, esta es una atención de bajísima calidad. Y nuestra defensa del sector en esa totalidad, en esa interacción, tiene que ver con definir lo que necesitamos. Entonces, la falta de medicamentos, por un lado, es una parte de la biopolítica, donde los laboratorios hicieron su agosto sistemáticamente con el PAMI, y a la vez nos hicieron el bocho, que esa era la felicidad, que a través de controlar podíamos tener una buena salud, y esto es parcialmente cierto. Entonces, no es integrada, no es integral, no hay atención sociosanitaria. Los viejos tenemos problemas con límites imprecisos entre la salud y lo que podría ser el mundo social. La salud de un adulto mayor y de otros colectivos depende de una serie de determinantes sociales. Es tan importante el código genético como el código postal. Es tan importante la predisposición que tienen determinadas personas como los lugares donde viven, el acceso que tienen a los servicios, los ingresos, o sea, toda la parte previsional es una pata también de lo que es la seguridad social. Se suele segmentar, o sea, nos ganan en esta pulseada que básicamente también pasa por lo conceptual y por lo práctico. Pero en lo conceptual tenemos que decir, como decía Carrillo, ¿no? Los microbios son unas pobres causas ante la magnitud de la pobreza. Entonces, ¿de qué nos sirve tener medicamentos si tenemos pobreza? Por supuesto que necesitamos todas las cosas, pero quiero decir que también hay eslogan que son para la gilada en todo esto, para parcializar, para fragmentar y para disociar, porque nos ganan cuando tratan de hacer diagnósticos sectorizados, fragmentarios y no de complejidad. Y podría seguir hablando de muchos otros problemas. Me detengo en uno más, porque la lista es enorme. Estamos en un retroceso enorme ante lo que es una verdadera pandemia del siglo XXI que tiene que ver con la fragilidad
y la dependencia, en particular en personas mayores. No todas las personas mayores, porque si no caemos en el edadismo, que es otro de los flagelos que tienen las personas mayores. No, acá hacen falta todo un sistema de cuidados que tiene que estar liderado por el Estado en cuanto a su regulación, en cuanto a su capacitación, en cuanto a sus aranceles, lo que no significa que todos los servicios tienen que estar en el Estado. El Estado tiene que animar este proceso y esto está en retroceso ante el crecimiento de la fragilidad y la dependencia. La fragilidad tiene que ver un poco como los que somos ya viejos sabíamos aquellas cositas, aquellas tacitas que se guardaban en lugares muy reservados, no sé, a veces en vitrinas en la casa de mi abuela. Y esas tacitas de porcelana se caían y se rompían. Esos son muchas personas mayores que están aparentemente bien, pero se caen en determinado momento por ciertos factores y se rompen, trocan en dependientes. Y el dependiente es la persona, hombre, mujer o género que quieran, que no puede llevar adelante las actividades de la vida diaria. Y esto hoy, más o menos a nivel de internacional, estamos hablando de un cuarto de la población de adultos mayores, con distintos, no digo solo dependientes machazos, no, con distintos grados de dependencia. Ante esto no tenemos nada. Lo único que podemos oponer es, de alguna manera, la voluntad, por no decir la obligación naturalizada de las mujeres cuidadoras. Quiero que quede claro, yo no digo o no retomo únicamente el discurso feminista de que hay que redistribuir los roles. Yo retomo también el discurso geroactivista y digo, esto es un tema de agenda que necesita una intensidad y una organización más amplia. Ojo, a poco de vuelo de pájaro le dije tres cosas. Primero, que los problemas tienen que estar articulados con nuestra situación. Segundo, ¿quiénes definen los problemas? ¿Se definen en los congresos? ¿Lo define el gobierno con esa mirada parcial, fragmentaria y monocular desde el hombre económico? ¿O quiénes los definen? Primero, que los mayores tenemos que ser parte de ese diagnóstico y parte de la solución. Bueno, por ahí me fui, si ustedes me van diciendo, Sí, y si pero quieren, vamos yo profundizando los temas que quieran, ¿eh? a lo que iba, Roberto, Sí. vos decís que dependen del Estado. La definición, Todavía hay sí. jubilados que creen que están cobrando de los aportes que hicieron y toda esa plata hay que decirles que se la robaron, ¿no? O sea Mirá, que depende en gran parte del Estado y digamos que lo que viene es peor, porque vamos a pasar a una época donde los jubilados por ahí ya no van a ser propietarios, donde los jubilados por ahí ya no van a tener los aportes y van a depender de una PUAN, que es peor todavía que una jubilación mínima. O sea, se vienen tiempos, además, cada cosa que hace el gobierno contra el Estado, parece que perjudican a los adultos mayores, porque por ahí sacan gente de los hospitales y cierran servicios. No es contra los jubilados, pero los termina perjudicando. Achican la cantidad de planta de PAMI. La atención va a ser mucho peor. Bueno, la pandemia ni hablar, el tema de salud mental en las personas adultas mayores y el tema físico también, porque hay gente que se pasó meses encerrada en sus casas. Sí, sí. Cortaron relaciones sociales, cortaron un montón de cosas. O sea, estamos pasando una época que no se vivió antes. El abandono, porque, a ver, tampoco los hijos de los adultos mayores le están pasando bien, entonces por ahí
tampoco tienen la ayuda que necesitarían, porque también los hijos están mal. Entonces se está juntando un montón de cosas y aparte una época a ver, un adulto mayor se va quedando solo, va perdiendo amigos, va perdiendo familiares, va perdiendo a sus compañeras o a su compañero. Es una época muy complicada y no se ve que haya el mínimo respeto también por la gente de adultos mayores, ¿no? No hay protección de ningún tipo. Sí, comparto prácticamente totalmente lo que estás diciendo y en esa enumeración yo decía que me quedaba corto. Vengo también de analizar la última normativa que saca el gobierno sobre las instituciones de salud mental para la apertura y para la evaluación, la acreditación, donde restaron la participación de la Secretaría de Derechos Humanos, entre otras cosas, porque la abolieron. ¿No es así? Mm. Pero si quieren, después vamos a lo de salud mental, porque lo grave es que están apareciendo nuevas patologías y parece que hay muchos sectores profesionales y no profesionales que no están tomando en cuenta dentro de lo que sería el campo amplio de la salud mental. Pero si quieren, vamos a eso dentro de un ratito, pero me quedo antes en este cuadro duro de situación, incluso muy importante, lo que decías de las secuelas del COVID-19 que no han pasado o realmente que han dejado marcas como muy importantes, ¿no es así? Ahora bien, respecto al tema de la seguridad social, que creo que es a lo que estás aludiendo, en particular el tema de la previsión. Vos y yo, Alberto, conocemos a un amigo en común, que es el doctor Eugenio Semino, Sí. defensor del pueblo de la tercera edad. Tras mucho trajinar, les cuento una anécdota muy chistosa que tiene que ver, porque un poco si no nos ponemos muy solemnes, ¿no es cierto, Albert? Eh, Estábamos haciendo unas charlas sobre seguridad, yo diría inseguridad, hace muchos años. No sé si estaba Eslañán, no sé quién estaba en Provincia de Buenos Aires, eh, y nos invitan en Avellaneda a hacer una charla con la policía, ¿no? Y centros de jubilados sobre seguridad. Yo digo inseguridad. Y Eugenio dice, bueno, entonces había algunas personas mayores que decían, bueno, porque acá está la esquina, se juntan los drogones y están tomando, yo qué sé, y es un peligro. Entonces Eugenio para y dice, bueno, yo les voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que estamos aludiendo, ¿no? A todos, pero que sean muy sinceros. De los que están acá, eran todos jubilados, ¿no? ¿Quiénes cobran? ¿Cuántos cobran la jubilación mínima? Entonces levantaron la gran mayoría de las personas y dice, ¿alguna vez pensaron que eso también es inseguridad, aparte de los drogones? Claro. Entonces, fue muy simpático, estaban los policías, bueno, pero más allá de los policías, no policías, el tema es, estos temas no pueden quedar en manos de algunos cuando tienen esto que yo dije rápidamente. Si nosotros no podemos pensar de otra manera para definir los problemas, vamos a ser presas de esa mirada segmentaria, monocular y con un marco restringido de análisis. ¿A dónde voy? El tema de la previsión no es solo de la previsión. Y vuelvo a Eugenio Semino. Parece que lo estoy nombrando mucho, le deben estar sonando los oídos al querido Eugenio Semino. Él, durante muchas charlas, me enseñó muchas cosas, entre otras de esta que lo habrá oído también Alberto. La seguridad social suele ser tomada en general como previsión y en algunas oportunidades se mezcla la atención sanitaria. No, la seguridad social en el sentido amplio tiene que ver con los pilares, con la salud, con la educación, con el trabajo, con la previsión. ¿Está bien? O sea,
no es solo la previsión. Entonces, ¿a dónde voy? Una política para este sector que debe ser debatido por nuestros gloriosos representantes que hoy están pensando todo esto del discurso woke o de que Milei está loco. Hoy estamos encerrados en una discusión bizarra, oficialismo y oposición. ¿Quién está debatiendo profundamente los pilares de la seguridad social? ¿Por qué? Quiero llegar a lo que bien señalaba Albert. Nosotros podemos ampliar la base de la pirámide de jubilaciones sin pensiones, pero si no le damos el financiamiento, como ha ocurrido en este país, estamos con una mirada estrecha. Esto en su momento también la Defensoría lo señaló, que felicitaba la inclusión de las nuevas jubilaciones y pensiones, pero había un detalle, el poncho no aparecía, no venía con el financiamiento adecuado. Lo mismo pasó con el PAMI, se incorporaron muchos sectores, pero no vino el financiamiento. ¿Quién controla las cuentas de la seguridad social? ¿Alguna comisión de diputados? Ustedes lo saben. Los órganos de contralor, la auditoría, la sindicatura que está manejada por el gobierno, la auditoría que está... ¿Cuándo aparece esto, la auditoría de la seguridad social, ingresos y egresos? Por eso digo que los problemas son más complejos. Y quiero ir a lo particular, porque yo no creo que esto que marca Albert no exista, existe. Pero ahora lo vamos a explicar. O sea, discutir la previsión es discutir la educación, es discutir el trabajo, es elemental. ¿Cómo vamos a financiar? ¿No es así? Acá tenemos, ahora que está de moda, matar a un migrante, ¿no? Discúlpenme la fea metáfora. Todos estos migrantes que vemos, ¿no es así? Están aportando al sistema de seguridad a través de sus impuestos. Y sin embargo no van a tener jubilación, porque muchas veces están en negro. ¿Me van siguiendo? Sí, Entonces, no es que la previsión es una gracia que da el gobernador o el presidente de turno, porque es bueno o es malo. No, señores, necesita financiamiento y necesita un acuerdo que el sistema político no está dispuesto a dar. Entonces, no miremos para otro lado, miremos para el lado que tenemos que mirar y miremos quién define, vuelvo a lo mismo. ¿Quiénes los definen? ¿Cuál es el problema? Lo mismo con la educación, todos estos campos requieren de una interrelación, porque si no, podemos caer en trágicos errores, a favor o en contra de pero es todo por esto. eso que yo te decía que se vienen épocas peores, ¿no? O sea, Sí, porque sí, ahora tenés un 70% más o menos de jubilación mínima. jubilados con la mínima. Sí, sí, sí. Próximamente va a ser el 100% o el 50% jubilados y otros con la PAN. Porque, a Sí, ver, estoy de acuerdo. contemos un caso puntual. Sí, Poner los guardaparques de Cava, de la ciudad. sí, Un guardaparque de la ciudad cobra un poquito más de sí. 400.000 pesos. Es monotributista, o sea, depende de la ciudad de Buenos Aires y prácticamente, ¿qué puede esperar ese guardaparque? Pero Eh, precisamente, como decía Andrés Rivera, a ver, todo lo que emana del corrupto cuerpo del rey, amo, propietario o padre es ley. El problema es si seguimos pensando la política, mi querido claro, amigo, por izquierda o por derecha, no por derecho, por derecha que no tiene ninguna sustentación en el derecho ampliado, ¿no es así? Constitucional, no vamos a solucionar nada. O sea, acá
hacen falta situaciones y medidas audaces. Y quiero aclarar el estado de situación actual, que lo comparto y que me preocupa, y en cada paso que doy puedo contar infinidad de ejemplos, les puedo contar los ejemplos de hoy. Todos los días yo tengo un imán, en realidad es predisposición, ¿no? La historia de vida, la formación y la sensibilidad, en el buen sentido, se me acercan los problemas. Yo creo que acá la política no da más para seguir mintiendo. Creo que hace falta empezar a decir la verdad. Creo que hace falta pensar en la sustentabilidad, que todo esto no es mala palabra. El querido amigo Elon Musk dijo ingreso universal, miren qué bueno que es, ¿no es así? Ingreso universal, miseria para todos. Miseria para todos. Él lo está sugiriendo. Las nuevas tecnologías que di cuenta hace un ratito dentro de los problemas. También algunas facilitaciones, pero muchos problemas. Pero volviendo a esto puntual, o sea, nosotros necesitamos una política que reflexione sobre los problemas y no sobre lo que estamos discutiendo hoy. Si las paso, si no las paso, ¿no? Si paso o no paso, ¿qué cosa? ¿No? Bueno, no importa, no quiero jugar con las palabras. No, pero igual, Nosotros, Roberto, no, fíjate pero esto. quiero ir a los problemas. Sobre lo que decís vos, Albert, ¿hay algo que la epidemiología define? ¿Qué es la epidemiología? La ciencia, la rama, digamos, de la salud que se aboca a estudiar ciertas patologías y problemas. Pensemos, un poco exagerando, que también tiene que ver con una enfermedad social que no está ligada con la viveza, sino que está ligada con la mala distribución del ingreso y con la concentración enorme y progresiva, exponencial de la riqueza. Bueno, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos por delante decisiones inadecuadas que se han tomado bajo el signo de estas políticas. Sí. ¿Está bien? Luego, nosotros tenemos que dar respuesta, como bien vos decís, a la gente que está en esa primera línea y que no tiene ningún tipo de defensa y que está recibiendo, veamos un poco la situación de las personas mayores, veamos que nosotros de los 50, también no es hace poquito, del tercer lugar en las expectativas de vida, pasamos al octavo lugar y lo vamos a seguir teniendo, ¿no? Durante muchos años. O sea, esta es consecuencia de políticas que hemos sufrido. Pero hace falta responder ante esto. Entonces, ¿a dónde voy? Ante cualquier epidemia, nosotros tenemos gente en primera línea, gente que no puede esperar y gente que va a tener el problema. ¿Me van siguiendo? Entonces, hace falta acciones específicas para la primera línea y acciones inespecíficas, poblacionales, para la segunda línea. Cuando yo digo acuerdo, me refiero a la segunda línea. O sea, la gran mayoría que va a ir derivando poco a poco en problemas específicos, por ejemplo, de dependencia en el sentido económico y en el sentido físico, psicofísico y social. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que pensar políticas y acciones. Ahora quiero decir que nosotros estamos implicados. Cuando yo digo nosotros, ustedes y los mayores estamos implicados. Porque acá, de alguna manera, somos convidados de piedra en todas las decisiones. Nos llaman para formar comisiones ridículas, Alberto, para formar comisiones ridículas en ANSES, en PAMI, decorativas, títulos nobiliarios. Se creen que somos giles. ¿Sí? Entonces, creo que no se tiene que confundir la prevención específica, que es para la gente que no puede esperar, y que hace falta muchas acciones que están en todos estos campos, no solo el de la salud, por lo que dije, los problemas de los mayores son más complejos. Entonces, ante eso tiene que haber una política que es en el corto plazo. Y esto no se resuelve con lo que el gobierno dice graciosamente de segunda generación, que implica volar todo
lo que de alguna manera sería la contención social. Es exactamente lo contrario, exactamente lo contrario. Pero precisamente nadie está invocando esta situación, porque no estamos haciendo ningún tipo de cálculo actuarial sobre lo que tenemos y sobre el tsunami, que lo hemos hablado en varias oportunidades, en esos social y epidemiológico con la dependencia. No solo tenemos mayores y vamos a tener cada vez más mayores sin cobertura previsional, sino que vamos a tener cada vez más mayores dependientes. Esa es la otra mala noticia, que ni siquiera las organizaciones que están fuertemente, ¿no?, contendiendo con el gobierno lo toman en cuenta, porque están en el monodebate de lo previsional y desgraciadamente el problema es más amplio. O sea, políticas en el corto plazo que para la gente que ya no puede aguantar y políticas en el mediano y largo plazo para pensar que tenemos que evitar que se siga generando la fábrica de personas indemnes, de personas que están a la deriva, mayores, con fragilidad, dependencia y sin recursos. Para esto hay que discriminar muy bien, analizar muy bien el problema y a la vez concitar acuerdos básicos que en principio uno tiene que decir, bueno, son nuestros representantes. Creo que no es exclusivamente con nuestros representantes. Creo que los integrantes de la sociedad civil tenemos que salir a sugerir soluciones para el corto, mediano y largo plazo. Por Sí, eso pero digo, acá ¿sabes qué estamos pasa? hablando de políticas. Mm. Nosotros nos enseñaron que políticas era discutir las PASO o ver si este es homosexual, si aquel es pedófilo. Eso es una, valga la redundancia, perversión de la política. Yo también, ¿sabés qué es lo que siento, Robert? Sí, Que por ahí uno hay que reconocer el trabajo de Eugenio, ¿no? sí, Con los amparos, debe estar vistiendo cualquier cantidad de amparos por día. sí, Nosotros lo vivimos con los curas villeros y con los hogares de Cristo, la sí, cantidad de adultos mayores que van a comer a los comedores porque no sí. se les va la jubilación en alquilar una pieza, porque ya ni siquiera van a una pensión o donde sea, se ponen en una pieza. Sí. Yo lo que noto es que cada vez se va a depender más de un Estado que cada vez es peor. Estoy Eh, estoy de acuerdo en tanto lo definamos al Estado en el código habitual con el que fuimos criados, que esto es una fantasía de lo que ya no es, o en el código que maldice el Estado clásico, digamos, que tampoco, yo creo que maldice cierta forma que piensa el conservadurismo y los liberales también, aunque sea extraño decirlo así, sobre el rol del Estado. Entonces, sí, lo que pero hace la Defensoría, perdón, lo que hace la Defensoría es atajar algunos pelotazos y con mucha dignidad. No alcanza, Albert. Por eso no, estoy ya sé que diciendo, no acá, alcanza. acá lo que Porque, vos haces, y me meto en sí, el tema central porque creo que esta discusión sí es apasionante y no tiene que ser una discusión de a capa y espada. ¿Cómo construimos, mi gran amigo, esta idea de lo que en salud, la salud colectiva brasileña o algunos cientistas sociales llaman los mapas participativos? Yo te vi a vos, me acuerdo con afecto, y te dije, che, en aquel bodegón, mira, ese perrito se me murió cuando estaba, no sé si estaba con mi perro yo, ujú, y ahora tengo otra perrita. ajá, Con mucho cariño, ¿no? Lo digo, o sea, en un momento también de afecto. Y vos estabas pateando bajo el sol los espacios verdes de mi comuna. sí, Albert, vos estabas mapeando. Entonces, tenemos que mapear colectivamente, es ese el camino. El mapeo, el mapeo colectivo implica los problemas son estos, acá están localizados, esto es lo que hay que hacer en chico
y en grande. Entonces, no Sí, pero me podemos parece que eso esperar. está hecho, Robert. O sea, lo que ¿Cómo? yo siento, a mí me parece que eso está hecho, porque vos agarrás a No, no está cualquiera. hecho, no está hecho. A ver, decime vos y yo te digo si está hecho o no. eh, eh, pero es que, a ver, la gente sabe que en vez de ir al gobierno, por ahí tiene que ir a un comedor de alguna Correcto. iglesia o algo a Sí. pedir algo, O a la o, defensoría, está o bien. sabe que tiene que ir a verlo a Eugenio. Sí. Pero el Estado cada vez más chico, cada vez más alejado de la gente, y es el principal responsable de que los jubilados estén así, porque está bien, fueron los distintos gobiernos que fueron afanando la plata, pero era el Estado. El que Sí. afanó la plata de los jubilados es el Estado, y ahora no los puede dejar abandonados. Estoy de acuerdo. Simplemente, estoy de acuerdo con esa parte. Simplemente que es una parte. Vuelvo a decir, cuando vos estás mapeando espacios verdes, yo estoy leyendo otra cosa. Yo estoy leyendo que nosotros solos, como estamos y por pedacitos, no puede estar los viejos de un lado, ¿me entendés? Los ecologistas de otro lado, los feministas de otro lado. ¿Me va siguiendo? Los trabajadores, ¿viste? Los trabajadores, que parece que sería este, eh, el arcángel de la historia, ¿no? Por otro lado, no. Acá si vamos a pensar en las soluciones, vuelvo a decir, el problema es lo que vos dijiste al principio, los problemas y quiénes los definen. El problema, cuando yo hablo de mapas, estoy hablando de experiencias. Te voy a dar un ejemplo, porque si no parece muy teórico. Sí. El tema de la dependencia es que los centros de jubilado, los pomposos centros de jubilado, que en su gran mayoría son amarillos y que vivieron, perdón la expresión, lumpeando de los viajes, del turismo, ¿no? De Mm. algunas asignaciones y de algunas también aportes para algunos servicios decorosos, pero no es lo principal. Los centros de jubilados tienen que estar relacionándose con todos los jubilados. Están los desaparecidos nuevos, perdón por la expresión y la extensión, que son los jubilados que indecorosamente están sufriendo situaciones de dependencia en sus hogares, Ujú. minúsculamente viviendo, ni siquiera son los que se pueden arrastrar a un comedor. Por ejemplo, los temas pomposos de los centros de día, que es inexplicable en la ciudad Sí. que existan, y que hay que ponerle comedores, y está bien, porque son comedores embosados. Pero los centros de día, estimados amigos, son para las personas con algún grado de dependencia. No es un hospital de día. Son Y, precisamente y para aparte personas, ni entras tan fácil. claro. O sea, tener Entonces, lista de esperas. claro, entonces, ¿a dónde voy? Estos señores, como todos los señores que están separaditos jugando al Tom Pirulero en la época del Estado bobo, repito, del Estado bobo, por ejemplo, en Sí. esta ciudad, que hizo una Secretaría de Salud Integral para ciertos adultos mayores, no se sabe por qué, un jefe de gobierno puso a la que después iba a ser su esposa, a cargo de y no sirvió para nada, no integró nada. Entonces, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué partitura estaban tocando los señores gerontólogos? ¿Qué partitura estaban tocando los señores geriatras en los servicios de salud que no denunciaban esto? ¿Qué partitura, y tiro para mi lado, estábamos tocando las personas mayores? Mm. Estábamos jugando todos al Tom Pirulero. Entonces, estamos defendiendo conflictos focales que hay que defender. Hay que defender el hospital, hay que defender el PAMI. Pero hagámonos cargo que este estado de desintegración que deviene en el estado bobo, con cargos que no están y con estructuras que no están relacionadas, tienen que ver con nuestra pasividad en términos de aquello que dijo alguna vez Valdano cuando decía, está muerto el jugador que permanentemente esté mirando al director técnico en la cancha. Si no querés Ujú. ponerle director técnico al puntero, al jefe, el comisario político,
o al gordo Dan, se llama, no sé, que era Sí, libertario. Es lo mismo. Entonces, a lo que yo voy es que estos mapas son una de las claves, no es la solución. Para participar en términos, por ejemplo, quiero ser muy claro, ¿cuál es la interfase entre el hospital, el centro de jubilados, el PAMI, el centro de día? ¿Me va siguiendo? Precisamente la interconexión, mi gran amigo, pero cada uno juega por separado. No, porque es el eso era área lo que pedíamos. programática, ¿Te es el acordás cuando área... hicimos el Sí, proyecto AM? totalmente, Lo que totalmente. buscábamos era eso, que Es eso, entonces hasta se basta, ocupen del ya no ocio. podemos, estamos en el tercer milenio, las Sí, tecnologías están a la orden del día para relacionar en tiempo real. Lo que está haciendo el centro de jubilados está diciendo, che, acá se cayeron dos viejos que no vienen más porque están mancados o porque no tienen ingreso al hospital. El hospital respondiendo, servicio social, geriatría, la parte clínica, el PAMI también financiando servicios salud mental. ¿Qué ayuda le dan los prestadores de salud mental a los sacrificados, las familiares que bancan a las personas con demencia y dependientes? Nada, porque mm, todo está desarticulado. Entonces tenemos que revisar, a ver, ¿por qué valoro? Y no es para sobarte el lomo, Alberto, ¿por qué valoro lo tuyo? Porque vos te lo pones al hombro, pero también no alcanza, vos lo sabés, pero lo que vos haces, ya te lo dije varias veces, es parte de la clave de lo que tenemos que hacer colectiva, integradamente. Ya no podemos seguir esperando todo. Para tener ese estado que vos y yo queremos, y no un estado de malestar, no una seguridad social que cada vez es más insegura y antisocial, necesitamos articularnos. Si no, nos devoran estos que llegaron. está. Bueno, Martín, ¿estás ahí? Sí, claro. Bueno, muchachos, pero muy profundo, ¿eh? Muy interesante. Me parece que va a servir mucho para el barrio y para las personas mayores, adultas mayores. La verdad que es súper interesante porque además nos deja pensando, ¿no? No son cosas todas cerradas, sino que son cosas complejas y que son muy sentidas, ¿no? Porque al final tiene que ver con el presente y tiene que ver con el futuro y la verdad que eh, es algo muy, muy sentido. Y doy fe del trabajo de Manzana, de la red de vecinos Manzana 66 Totalmente. con los adultos mayores, ¿no? A lo largo del tiempo. Así que les agradezco a los dos y les mando un abrazo. Bueno, gracias, gracias Eh, Roberto, gracias Martín por el no, espacio. muchas gracias y de nuevo un reconocimiento muy grande a los dos, sobre todo también por tu tarea, y quiero dejar simplemente un mensaje de alguien que venía del teatro, ¿no? Que yo lo transporto. El envejecimiento está está encinta de mil utopías que debemos hacer estallar.